Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la glucólisis, pero en su segunda etapa. Entonces, volvamos a las reacciones que nosotros estábamos viendo, los pasos de la glucólisis. Recordemos que estábamos mirando la primera parte que tiene que ver, es decir, la primera etapa que va desde la glucosa hasta la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Recordemos que nosotros dijimos que acá se gastan o se utiliza energía y se gastan dos moléculas de ATP, ¿sí? Una acá en este primer paso y otra acá cuando pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. Acá vemos cómo se gastan dos moléculas de ATP, quiere decir que se gasta energía. Y ahora vamos a ir de esta línea punteada en adelante. Quiere decir, vamos a ver este resto de secuencia de reacciones en la que vamos a ver que en realidad acá se gana energía. Es decir, que en la totalidad, en la suma completa de las dos que se gastan acá y las que se producen acá, finalmente las moléculas pues generan una ganancia. Como cuando uno realiza pues una, cuando uno realiza eh, una inversión en dinero y espera posteriormente pues simplemente volver a tener el dinero inicial más una ganancia. Eso es lo que vamos a observar el día de hoy con respecto al ATP y la ganancia energética. Entonces, volvamos a la última reacción que nosotros observamos. Recordemos que se generaba dihidroxiacetona fosfato por un lado y gliceraldehído 3-fosfato por el otro. Es decir, la molécula se partía a la mitad y generaba estas dos. Pero estas dos, como podemos ver en las flechas que están entre ellas, genera algo que nosotros llamamos un equilibrio. Quiere decir, una se convertía en la otra, es decir, la dihidroxiacetona se convertía en gliceraldehído y a su vez el gliceraldehído se convertía en dihidroxiacetona. Es un equilibrio en el que uno se convierte en el otro y también en viceversa. Pero, como vamos a ver a continuación, realmente la única molécula que realmente ingresa a el resto de la glucólisis, a la segunda etapa de la glucólisis, es únicamente el gliceraldehído 3-fosfato. Así que cuando se rompe la molécula, el gliceraldehído que se forma pasa de una vez al siguiente paso. Y la dihidroxiacetona está un tiempo en el lugar donde se encuentra y posteriormente se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y cuando se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, nuevamente ingresa esta segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato otra vez a estos pasos. Quiere decir, la primera molécula de gliceraldehído entra directamente a la segunda etapa y la molécula de dihidroxiacetona se transforma en gliceraldehído y nuevamente ingresa a la segunda etapa. Es decir, entran dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato a la etapa que vamos a ver. Es por ello, recordemos, que acá observamos que en la segunda etapa dice por 2, ya que el gliceraldehído 3-fosfato va a hacer todos estos pasos y la dihidroxiacetona también, al transformarse en gliceraldehído 3-fosfato y vuelve a ingresar. Es decir, estos pasos que vamos a estar viendo se realizan dos veces. Entonces, recordemos, es el gliceraldehído 3-fosfato que ingresa a la segunda etapa. Entonces vamos a ver la segunda etapa. Vemos que está gliceraldehído 3-fosfato, que es la molécula que encontramos a la izquierda, ¿sí? Pues bueno, hay un coayudante que vemos en esta reacción y este se transforma en 1,3-bifosfoglicerato, de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Por el momento no se gasta ni se utiliza realmente energía. Esto que vemos acá, que es un delta G, es un valor de energía. Si es positivo es que se gasta, si es negativo es que pues se libera. Pero en este caso 6.3 kJ sobre mol es una cantidad de energía muy baja, entonces realmente no se tiene en consideración la cantidad de energía necesaria para pasar de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Ahora, vamos a ver que ahí la diferencia es que hay un grupo en la parte de arriba, lo podemos observar, y acá cambia, se transforma. Es eso. Ahora, el siguiente paso, vemos como el 1,3-bifosfoglicerato del paso anterior se transforma en 3-fosfoglicerato. Entonces nos damos cuenta que aquí este fosfato que estaba en la parte de arriba, ¿sí?,
se agregó al ADP. Recordemos que ADP significa adenin difosfato, es decir, con dos fosfatos, y este fosfato se agrega a este. Por lo tanto, eres ATP, adenin trifosfato. Y recordemos que el adenin trifosfato es la moneda de energía. Es decir, esta es la primera vez en todos los pasos que hemos visto hasta el momento que hay ganancia de energía. Recordemos que se invirtieron dos ATPs, entonces acá ya se está retroalimentando uno de esos dos ATPs. Y se transforma en 3-fosfoglicerato, más, como dice acá, ATP, es decir, se liberó energía. Y lo podemos ver acá en que es negativo, como estábamos diciendo, cuando es negativo significa que se está liberando energía. Ahora, ese 3-fosfoglicerato tiene, como vemos acá, una reacción de equilibrio igual que estábamos viendo anteriormente, en la que pasa de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Es decir, el fosfato que se encontraba en esta parte, pues pasa a este carbono que está acá. Este fosfato estaba en una esquina, por así decirlo, ahora pasa al carbono que estaba más adelante. Eso es lo que significa. Y también que esta molécula pasa a ser nuevamente 3-fosfoglicerato. Está pasando de un lugar al otro, así como sucedía con el último paso de la primera etapa, ¿sí? En la que las dos moléculas pasaban de una a otra. Pero la molécula que continúa con los pasos es la 2-fosfoglicerato, así como sucedió con el gliceraldehído 3-fosfato. El 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato y a su vez el 2-fosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato. Pero el que pasa al siguiente paso, como vamos a ver, es el 2-fosfoglicerato, no el 3-fosfoglicerato. Entonces toca esperar a que el 3-fosfoglicerato se convierta en 2-fosfoglicerato para que llegue a esta nueva reacción, que también es un equilibrio, que es de 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato. Entonces lo único que cambia en este caso es que vemos que se liberan OHs, es decir, se libera agua, como vemos acá, ¿sí? Y se genera un doble enlace. Por el momento, esto tampoco requiere ni libera energía. El siguiente paso es ese fosfoenol piruvato que acabamos de observar, más ADP, es decir, ingresa adenin difosfato, se convierte en adenin trifosfato, es decir, este fosfato que se encontraba acá, ¿sí?, se agrega al adenin difosfato y se convierte en adenin trifosfato. Como vemos, es negativo la liberación de energía y por lo tanto, y principalmente por la liberación de ATP, ya estamos viendo que se está retroalimentando el otro ATP que habíamos invertido. Entonces invertimos dos ATPs en los pasos anteriores y hasta el momento pues ya hemos recibido otros dos ATPs. Entonces el fosfonol piruvato se convirtió en piruvato más ATP. Entonces la finalidad completa de la glucólisis, como hemos dicho, es generar energía en forma de ATP y piruvato. En este caso quiere decir que esta molécula que vemos acá, el piruvato más ATP, principalmente el piruvato que es este que estamos viendo aquí, esta molécula, es la molécula final de las reacciones que hemos estado observando. El piruvato es, digamos, el compuesto final o el compuesto objetivo de toda esta serie de reacciones. Y pues como vimos se generaron en estas reacciones dos ATPs. Pero esto era con únicamente un gliceraldehído 3-fosfato, es decir, acá solo entró un gliceraldehído 3-fosfato a esta serie de reacciones, pero como nosotros dijimos hay dos. Digamos que esas reacciones que acabamos de observar es de este gliceraldehído 3-fosfato que encontramos a la derecha y se convirtió finalmente en piruvato y generó dos ATPs. Y como dijimos son los dos ATPs que estaban inicialmente, es decir, se retroalimentó, volvió la energía que se había invertido. Las dos de ATP que se habían invertido ya volvieron. Pero necesitamos ganancia de energía. Entonces esa ganancia se da cuando esta dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y nuevamente pasa por esa serie de reacciones que acabamos de observar. Entonces esa serie de reacciones vuelven a suceder y nuevamente va a tener dos ATPs extras de ganancia. Entonces, en la primera etapa se gastan 2 ATPs y en la segunda etapa se generan 4 ATPs. Pero como se gastaron 2 ATPs inicialmente, entonces esos 2 ATPs iniciales que se crean no son ganancia, sino son los siguientes 2 ATPs. Quiere decir, de alguna manera, se establece entonces que en la glucólisis
se ingresan 2 ATPs y hay ganancia de 2 ATPs. No son 4 ATPs de ganancia, sino 2, a pesar de que se generen 4, porque como dijimos, se invirtieron 2 inicialmente y esos son los que nuevamente están surgiendo. Y los 2 extras que se dan después de que la dihidroxiacetona fosfato se convierta en gliceraldehído 3-fosfato son los 2 ATPs que consideramos finalmente una ganancia. Esos ATPs, como dijimos, van a ir transportándose por diferentes lugares en el metabolismo, en diferentes metabolismos ahora, en los cuales posteriormente se va a generar energía y esos ATPs son los que van a dar la posibilidad de que nuestro metabolismo siga funcionando por un lado y por el otro, pues que nos podamos mover, que pueda funcionar nuestro cerebro, generar corrientes eléctricas, etcétera. Ya lo veremos en otra oportunidad. También ese piruvato que sale ahí al final no es la finalidad, quiere decir ese piruvato va a ingresar, vamos a ir nuevamente a él, este piruvato que se generó finalmente va a ingresar a otra serie de reacciones y esa serie de reacciones nos van a dar la posibilidad de aprovechar mayor energía. Quiere decir, hasta acá se ha generado la energía inicial de cuando consumimos nuestros carbohidratos, de cuando consumimos el azúcar, pero este piruvato, que pues fue el compuesto final de esta serie de reacciones, va a continuar en otros metabolismos y va a generar más energía aún. Quiere decir, este no es el final de todos los compuestos, porque recordemos que al inhalar, nosotros inhalamos oxígeno y también consumimos al alimentarnos azúcar, pero exhalamos CO2. Ese CO2 que se genera al final es realmente, pues, la molécula que ya no nos puede generar más energía, pero el piruvato sí tiene todavía posibilidad de generar más energía y pues ya veremos sus reacciones en otra oportunidad. Por el momento acá observamos finalmente ambas etapas de la glucólisis, que como dijimos es la ruptura de una molécula de glucosa y cómo ésta iba generando finalmente en esta segunda etapa la energía suficiente para que nuestro metabolismo y en general nuestro organismo pues funcione de manera correcta. Muy bien, recuerden que todo lo que tiene relación con esta segunda etapa lo vamos a observar en la descripción de este video o también en el blog. Muy bien, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.